Bueno, a continuación va a ser la presentación el doctor Ricardo Calandra sobre el tema Aspectos a considerar desde una perspectiva ética en proyectos en investigación básica, clínica, experimental y mixtos. El doctor es investigador superior y emérito del CONICET, director del Laboratorio de Endocrinología Molecular de la Reproducción IBIME CONICET, presidente del Comité de Ética, doctor Enrique Segura, de IBIME CONICET, miembro del Comité de Ética CONICET, Premio Hipócrates al Investigador Científico 2017 de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, buenos días, mucho gusto a todos ustedes, encantado de estar acá y agradeciendo al comité organizador, el doctor Manrique y la Academia por la gentil invitación. Yo les pido por favor que en función de las placas que irán viendo sucesivamente, son una serie de puntos que uno va levantando en función de la disertación que nos pidieron, pero que hagamos hincapié sobre todo, fundamentalmente en aspectos que interesa el quehacer de cada uno de nosotros desde el punto de vista biomédico. Biomédico quiero decir médicos, bioquímicos, químicos, biólogos moleculares como hoy día, veterinarios, etcétera. Es importante entrar con la consideración de esta expresión de que se impone en la condición humana permanente una evaluación de lo que hacemos y que está al alcance de todo ser humano. Esto fue dicho hace muchos años, en el año 58, por Hannah Arendt, y tuvo a partir de ahí una serie de derivaciones que no es el caso analizar, pero todo lo que podemos decir en función de lo ético y bioético va en relación de la condición humana y la condición humana qué es lo que hace. Por otro lado, también un punto muy importante, interesante que debemos retener y que todos ustedes ya conocen muy bien, es que ninguna guía, ningún reglamento, ningún decreto, ninguna ley puede abarcar la diversidad de funciones o estructuras institucionales, culturales o condiciones políticas bajo las cuales operan estos distintos comités. Es decir, es imposible por toda una serie de decretos, vuelvo a decir, guías, leyes, que están a continuación, ustedes puedan pretender que todo sea abarcado al punto que permanentemente se actualizan las que estaban o se generan nuevas leyes o reglamentaciones. Así entonces, tenemos que dentro de leyes hay toda una serie que no es el caso analizar ni entrar a leer cada una, que abarcan desde distintos puntos o ángulos de vista, como son desde el punto de vista de la contracepción, quirúrgico, la fertilización, los trasplantes, las exploraciones, los estudios de historias clínicas, etcétera, etcétera. Declaraciones universales, que son de distinto tipo, hechos por distintos organismos nacionales, pero sobre todo internacionales, que han servido de base muy importante para el establecimiento de las condiciones o de las guías éticas, pero sobre todo en el punto de vista actual y en nuestro medio y en nuestra ciudad, es muy importante tres distintos aspectos que queremos resaltar aquí, que es lo que establece la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, donde recomienda que para el cumplimiento de las pautas éticas en las presentaciones de informes, de trabajos científicos, de presentaciones a congresos nacionales e internacionales, etcétera, se debe indicar siempre la aprobación por un comité de ética en investigación. Esto es muy reciente y con mucha fuerza ha salido, está la página correspondiente que ustedes ven, donde esto se ha aprobado para que toda investigación, basado fundamentalmente en la Declaración de Helsinki, original con todas sus modificaciones y las investigaciones biomédicas en seres humanos, tenga vigencia. Esto a tal punto es importante que ha llegado a organismos de ciencia y técnica en los últimos meses, esto como un requisito fundamental para que estos cumplimientos en todo tipo, ya sea informes científicos o presentaciones a congreso, repito, o publicaciones, sea tenido en cuenta fundamentalmente la actividad de un comité de ética en investigación. Las guías para investigaciones en seres humanos, esta es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que ustedes también conocen, tiene que cumplir fundamentalmente con tres objetivos en estas pautas éticas. Por un lado, garantizar la protección de los participantes, exactitud de los informes de las investigaciones, y acá hay un punto que me hago muy breve detenimiento, que es a nivel de los organismos de ciencia y técnica en los últimos 5 años, hay numerosísimos casos de falsificación de datos,
plagio en los datos, etcétera, etcétera. Esto hace unos 10 o 15 años no se veía, no se observaban, no se detectaban, y actualmente hay denuncias bilaterales donde entonces por eso el párrafo exactitud en los informes de las investigaciones es muy importante. Y hay un cotejo por expertos, inclusive en revistas internacionales de alto score, donde además del comité editorial hay expertos volantes que chequean si las publicaciones han sobrepasado la capacidad de los editores. Recomendar a su vez a las sociedades científicas cumplimentar estas pautas. O sea, estos 3 puntos son liminales, son importantísimos para que hoy día las pautas éticas o las guías éticas sean cumplidas en su buen sentido. ¿Qué comprende una guía para investigaciones en humanos? Puede cumplir o alcanzar o pretender alcanzar numerosos objetivos. Sin embargo, las actividades de las ciencias de la salud deben involucrar, por un lado, ya sea recolección o análisis de datos, o la intervención del que está actuando, o la interacción de distinto tipo con los investigadores, ya sea a nivel de recolección o uso de material biológico, datos personales u otro tipo de registros. Otra vez, en estos 3 tipos de situaciones, recolección de análisis, intervención e interacción, esto es muy importante en ciencias de la salud y va a abarcar alguno de estos 3 aspectos. Y es ahí donde las guías éticas y reglamentos éticos deben cumplimentarse. Para ello es muy importante el consentimiento informado, que no vamos a entrar en detalles porque todos ustedes los conocen muy bien, los requisitos, los distintos modelos. Simplemente querer recordar que es requisito en toda investigación en seres humanos, en muestras biológicas o bien en la obtención de datos personales, como dijimos recién. Sin embargo, hay investigaciones observacionales que podrían exceptuarse de un consentimiento informado. ¿En qué condiciones? Si se utilizan datos o muestras no vinculables o la información es de conocimiento público. En esos casos no se necesitaría o no se necesita el consentimiento informado. Cuando se utilizan datos vinculables, pero la obtención del consentimiento es impracticable o muy difícil de lograr y la investigación propuesta representa solo riesgos mínimos. Pero debe garantizarse la confidencialidad de los datos. Y en tercer lugar, se utilizan registros sanitarios reconocidos por las autoridades sanitarias. Estas 3 condiciones son las que podrían exceptuarse. De todas maneras, como está escrito en letra resaltante acá abajo, debe contarse con la aprobación de un comité de ética que esté acreditado y que tenga vigencia acreditada. Por más que se exceptúe el consentimiento, debe tener la aprobación de un comité acreditado. ¿Está claro? Asimismo, es muy importante dentro del consentimiento y la evaluación del comité tener en cuenta que se debe garantizarse la calidad ética de las investigaciones sobre la base de las sucesivas actualizaciones de la Declaración de Helsinki y otras, y es obligatorio la intervención de un comité de ética independiente del investigador y del promotor. Esto es fundamental para que lo ético en ese comité funcione y se cumplan los requerimientos de neutralidad, etcétera, 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 etcétera. De todas maneras, ustedes bien saben que un comité de ética tiene que, por un lado, revisar los proyectos que recibe, recepcionarlos en toda su cantidad, todos los documentos que se exigen deben estar presentes, en la evaluación de eso que se ha recibido, que se ha recepcionado, en su aprobación luego de su evaluación, con modificaciones o sin modificaciones, y en una cuarta etapa de función de los comités, el seguimiento, que es realmente un punto que ahora vamos a ver en pequeño más adelante. Desde luego que la revisión de ese comité cuando recibió el material, no vamos a entrar en detalles, debe cumplimentar los 5 puntos importantes de todo comité en la evaluación, que es la no maleficencia, la beneficencia, la justicia, la equidad y la autonomía e integridad de la persona o sobre los datos que se están actuando. No vamos a entrar en detalles sobre esto. De todas maneras, el principio de no maleficencia mira el bien individual. Acá les pido que por favor tengan en cuenta, por un lado, el bien individual y por otro lado, el principio de justicia mira el bien común. Cuando se encuentran en conflicto estas dos cosas, el bien individual y el bien común, lo que realmente prevalece es el bien común para estar en principio de justicia. Eso es condición sine qua non para que estemos en condiciones éticas en la evaluación. De todas maneras, hay otra
otro ítem, otro punto muy importante, y el cual es negado por muchos comités científicos y académicos, donde la proporcionalidad entre los riesgos y los beneficios, la prioridad de la ética sobre la técnica. Esto hoy día tiene enorme trascendencia por el avance técnico que colegas de distintas especialidades en el área biomédica hacen sobre el uso del avance técnico en descuido o en desmedro de la prioridad de la ética sobre ese avance ético, sobre ese avance técnico, perdón. Entonces, es muy importante en los riesgos y beneficios que la prioridad de la ética prime sobre la prioridad del avance técnico, sin desmedro del avance técnico. Y por último, en este prólogo de situaciones que estamos dando, o de revisión de puntos resaltantes en la investigación en humanos, es que la revisión ética está directamente ligada a la revisión científica. Y si en el punto anterior los cuestionamientos, a veces, no siempre, de los comités científicos, académicos sobre los comités éticos es importante, en este punto es muy importante porque la conclusión certera, al menos creemos nosotros, ninguna propuesta científica es inadecuada, puede ser ética. Es decir, si no tiene basamento científico adecuado la propuesta del proyecto que se está evaluando, no tiene asidero que se lo evalúe desde el punto de vista ético. Por eso que los comités éticos deben conocer la propuesta científica y no solamente evaluar los aspectos éticos. Primero los científicos, si tiene validez, recoger la opinión de expertos si no están en ese comité presentes, y después de decir, esto tiene validez científica, bueno, a ver, veamos ahora la validez o el cumplimiento de las normas éticas. Las obligaciones de los comités de ética no concluyen con la revisión del proyecto. Era el quinto aspecto que estábamos viendo dentro de los 5 salientes. Y dentro de estos aspectos es que el proyecto debe asegurarse que los aspectos éticos y científicos se implementan adecuadamente. Para la Organización Mundial de la Salud, en los últimos estudios relevamientos que ha hecho, alrededor de un 60% de los comités de ética no poseen mecanismos de seguimiento. Y esto en nuestro medio es muy frecuente, lo hemos conversado numerosas veces con la gente del Comité Central de la CABA, donde los problemas son muy serios y fundamentalmente se deben a que la mayoría de los comités son ad honorem, no tienen gente rentada, no tienen posibilidades económicas de seguimiento. Evaluar un proyecto en el Gran Buenos Aires o en Mendoza o en Formosa se necesita dinero de alguna de las partes para el traslado de la gente y la revisión, el tiempo que emplea la gente para hacer estas evaluaciones. En general, ese es el problema principal. Generalmente el apoyo económico de los comités es muy limitado, y si en el mundo existe, en la Argentina existe mucho más. Por lo tanto, uno de los aspectos muy importantes es el seguimiento, porque no siempre los aspectos éticos, los científicos desde luego, pero los éticos sobrepasan a los científicos en el sentido de que se transgrede, se cambian, se hacen modificaciones sobre los consentimientos firmados, se amplían los objetivos, y esto no se ha explicitado en el consentimiento informado. Por lo cual merecen que sean pasibles de una enmienda o modificaciones o correcciones, como sea el caso. A propósito de todo lo dicho hasta aquí, se nos ocurrió una serie de puntos a considerar en nuestras 2 o 3 próximas placas, que son, por ejemplo, la libertad del investigador no es absoluta, no es el rey de la biomedicina. Su límite es el bien de la humanidad. Hay que reconocer por parte del investigador que esto es un punto saliente. Cada investigador debe asumir la responsabilidad personal de su proyecto y la corresponsabilidad de los integrantes. Por eso hoy día, a pesar de errores, de puntos de incidencia, de enormes puntos en coincidencia, el Comité Central de la CABA en este momento exige en los proyectos los currículum de los integrantes de un comité y cierta mínima capacitación de esos integrantes para poder estar integrando ese proyecto. Entonces, además de eso, el investigador responsable debe tener bajo su dirección y control la corresponsabilidad del resto de los integrantes a pesar de esa cierta responsabilidad, de esa cierta formación. Este otro punto es trascendental. El desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética constituyen motivo de esperanza. No hay duda bajo ningún aspecto. Sin embargo, existen intereses económicos y comerciales sobre los genuinos beneficios a la humanidad.
Este punto cuesta mucho a veces cuando se está en foros, en reuniones, en simposios con gente de la industria, sin desmerecer o cuestionar a la industria, donde lo técnico prima sobre lo ético. Entonces, los profesionales que se involucran en proyectos de este tipo de la biotecnología tienen que tener en cuenta que además del avance hay que tener en cuenta fundamentalmente el bien de la humanidad. Por lo tanto, los comités de ética tienen una función significativa en ayudar a resolver las situaciones que pueden lesionar la integridad personal, incluidos los fetos, incluidos los no nacidos, porque a veces hay estudios, no solo en la persona, sino ambientales, por ejemplo, que se apoyan o se aprueban proyectos. Me refiero a la industria, en la parte agrícola, donde se aprueban proyectos de fumigación y que no se consideran que son de riesgo, de perjuicio para la población, y donde hay mujeres embarazadas en esa zona que van a ser altamente perjudicadas por estos compuestos. El otro comentario que sigue a continuación, que creo que también vale la pena detenerse unos minutos, es que finalmente la real valía del conocimiento se vería empañada si el mismo no es rodeado de un contexto ético. En tal sentido, toda investigación en ciencia y técnica debe desarrollarse en un marco que contemple el pensamiento normativo tanto de la ética como de la bioética. Otro punto, por favor, es importantísimo, que todos lo resalten y lo tengan en cuenta en un proyecto de investigación en humanos. A causa de esto, y de lo que aconteció hace muchos años, por allá por el año 85, con el advenimiento de la democracia en nuestro país, el CONICET interpretó que la ciencia, la tecnología y la investigación, al establecer vínculos estrechos con el ser humano, la naturaleza y la sociedad, son recursos indispensables para el bienestar sociocultural y el crecimiento económico. Por lo tanto, no se deben soslayar los valores éticos y las pautas de conducta que respeten la integridad humana, la naturaleza en general y la convivencia social. Esto dio origen al reglamento del CONICET en el año 2005, que fue motivación justamente de una de las personas recordadas hoy, el doctor Charrot, cuando asumió la presidencia del CONICET, y ante lo que había acontecido con anterioridad en el CONICET con miembros de la institución, dijo, bueno, entre ellos el doctor Rabosi, el doctor Lorenzano, etcétera, etcétera, la doctora Florencia Luna, nos convocó una serie de investigadores a que reflotáramos los aspectos éticos en el CONICET, en el quehacer de cada uno de los integrantes, y a su vez se recreara el comité de ética y se hiciera la reglamentación a la que estoy haciendo alusión, que es la reglamentación del CONICET del año 2005. En este contexto ético debe estar siempre presente, en especial cuando el avance de la ciencia permite que no solo se le haya alcanzado el tan nombrado diagnóstico molecular de las enfermedades, que ha sido importantísimo, ha dado avances muy trascendentales en la ciencia, pero sino que también se han desarrollado técnicas sofisticadas, como es la técnica CRISPR, herramienta molecular utilizada para editar o para corregir el genoma de cualquier célula, y así intentar la modificación de enfermedades hereditarias, ciertos tipos de cáncer, o también, cuidado, introducir cambios en las células germinales. Esto es trascendental para que las normas éticas, las guías éticas sean mantenidas, sean cumplidas, sean alcanzadas, sean exigidas. Porque el avance tecnológico es muy importante, pero esto es más importante que todo lo demás, cumplir las pautas éticas y sean controladas. A tal efecto, el CONICET, al pasar, hizo la reglamentación, como les decía, sobre 3 puntos principales: la resolución 540 del 2006, principios éticos para el comportamiento del investigador científico y tecnológico, los investigadores frente a la sociedad y la responsabilidad del investigador frente a su propio quehacer. Quiere decir que el investigador que dirige un proyecto en el CONICET hoy día tiene que tener responsabilidad sobre su proyecto y sobre los integrantes del proyecto, sean investigadores, becarios o técnicos. Él tiene la responsabilidad absoluta y tiene que dar cumplimiento a todas estas pautas y guías que están transcriptas en el siguiente marco. Marco ético de referencia para las investigaciones biomédicas en humanos, que todos debemos cumplimentar. Lineamientos para el comportamiento ético en las ciencias sociales y humanidades. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay numerosos estudios que combinan sociólogos, psicólogos, genetistas moleculares y médicos. Entonces, bajo esa
bajo ese paraguas de distintas profesiones en el CONICET, hay un reglamento que está contemplado en las ciencias sociales y humanidades, sobre todo en estudios antropológicos. Y el tercero es el marco que se creó, el marco ético de referencia para las investigaciones biomédicas en animales de laboratorio, de granja y obtenidos de la naturaleza. Es la resolución 1047 también del 2005. O sea, en un ámbito tan importante como es el CONICET y que lo han tomado después distintas universidades, puede realmente darse cumplimiento a todas las guías y normas éticas que vimos al comienzo en estos tres, al menos, marcos diferentes, donde el quehacer de un investigador y la población que integra un proyecto deben cumplimentar. Volviendo a las investigaciones biomédicas en humanos, tenemos que las mismas, así a título de repaso, incluyen estudios farmacológicos y tecnológicos, estudios clínicos, quirúrgicos y básicos, estudios epidemiológicos, sociales y psicológicos, algunos de los que comentábamos recién, con entrecruzamiento con otras profesiones, el uso del equipamiento médico, por ejemplo, el estudio con equipos de radiaciones, el uso del equipamiento de diagnóstico por imágenes y radiaciones aparte, el uso de las historias clínicas, que es tan común hoy día en estudios retrospectivos, el uso de muestras biológicas, que es uno de los más comunes. Todos estos estudios son muy importantes que alcancen un cumplimiento de las normas y guías éticas. ¿Otros tópicos que puedan encontrarse? Sí, pueden encontrarse otros tópicos además de los que decimos. ¿Cuáles son entonces? Entonces tenemos, por ejemplo, uso de materiales humanos en investigación básica, que no llevan a ningún efecto o concreto resultado para el paciente, pero son a nivel estrictamente básico. Aspectos éticos de investigación en comunidades regionales son de tremenda importancia y los vemos bastante frecuente en el CONICET por las poblaciones de investigadores que son del área antropológica, arqueológica, con genetitas moleculares y con biomédicos. Esas comunidades regionales generalmente son guiadas en el sur, en el norte o en el oeste del país, son guiadas por un cacique, y ese cacique está hablando por todos. Y eso ha dado a deformaciones muy importantes de los aspectos éticos. Los proyectos de investigación en reproducción humana sería cuestión de un simposio, de 2 simposios, porque el proyecto o el tema es larguísimo y de una implicancia impresionante, sobre todo a través de la técnica CRISP que describimos hace un rato. Y los usos de animales, ya sea en investigación o en docencia. Todo esto ha dado lugar, por ejemplo, a la creación de los ICUALES, que los distintos organismos de investigación o universidades hoy día han creado, donde en el SICUAL se evalúan exclusivamente los proyectos en animales de distintos tipos, de cautiverio o no cautiverio, pero que deben cumplimentar normas éticas para con animales, que es el tercer marco que en el CONICET establecimos. La utilización de muestras humanas, aquí un simple detenimiento, en el sentido de que es un aspecto crítico de la investigación biomédica. No obstante existir una serie de leyes, tratados, declaraciones internacionales, decretos, agencias federales, adhesiones de universidades, instituciones públicas, privadas o mixtas, existen características de cada país y cada región. No es lo mismo lo que estamos diciendo en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal y en Jujuy, lo que estamos diciendo en las provincias marítimas de Canadá, de Saskatchewan o Manitoba o Vancouver. No es lo mismo en Quebec, de gran estirpe francesa, que en las provincias de origen inglés. Entonces, en cada país existen normas y guías que no son a veces generales para el país y son regionales para ese estado o para esa provincia. Entonces, estas guías han permitido guiar desde el punto de vista ético la obtención de las muestras humanas. Pero no podemos hacer extensión de que si se aprobó en Capital se puede usar en Jujuy. Hay que considerar qué sucede en Jujuy, o en Formosa o en Misiones. La utilización de las muestras humanas también tienen un debate en ciertos aspectos que es bueno a veces detenerse y considerarlo. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, que las muestras pueden ser obtenidas prospectivamente, pero también pueden ser obtenidas en exceso. ¿A qué llamamos en exceso? Cuando hay pacientes con un cáncer de mama, se obtiene el tumor y además, ya que está, en ese paciente se obtiene tejido sano. ¿Se le aclaró al paciente, a la paciente en el consentimiento informado que se iba a remover tejido sano que exceda el límite del tumor? Muchas veces no. Tejido post-morte.
¿Hay algún papel, algún consentimiento que permita en una declaración que el paciente diga pueden utilizarse mis tejidos post-morte? A veces no. Tejidos reproductivos, ni hablemos. Los ovocitos, el semen, las cigotas, embriones y aún fetos. Esto es otro tema larguísimo, vuelvo a decir, como dije en la parte reproductiva, para motivo de 2 simposios, de 2 días, de 3 días, porque esto es extenso, es enorme el área que no tiene cobertura desde el punto de vista ético y solo algunos aspectos. Y finalmente, dentro de las comunidades regionales, quería traer a colación un ejemplo práctico que nos aconteció en el CONICET, que son las comunidades regionales, en este caso los niños de Lluliyaco. Como ustedes bien saben, estaban ubicados en un volcán en Salta, en 1730 metros de altura, y eran 3 testigos de una cultura, y merecían normas éticas para ser estudiados, o la aplicación de las normas éticas. Esto es la manta típica que cubría a la doncella, que fueron encontrados después de casi 5 siglos, y fueron ofrendados al dios Sol, porque de esa manera en los 1730 metros iban a estar más cerca y tener los beneficios al sacrificar estas 3 criaturas. El santuario de la altura se lo llamaba, y es, por un lado, la niña del rayo, porque cayó un rayo en su cabecita y le lesionó algo a la cabeza, la doncella, que es la que tiene el textil que les mostré hace un rato, o ajuar, y el niño. Son 3 personas que se llaman la niña del rayo, la doncella y el niño. Estas son las 3 personas tal cual fueron encontradas, y después de distintos permisos, de distintos estudios, de distintas y largas controversias, porque eran integrantes del CONICET, se permitió su llegada, su estudio y su traslado a un lugar en Salta. Para finalizar, dentro de las investigaciones biomédicas en animales, que decíamos, hay marco en el CONICET muy especial, están los ICUALES ya establecidos en distintos lugares, laboratorios o facultades del país y en el extranjero, donde ustedes pueden ver que pueden incluir animales de laboratorio, como pueden ser ratas, ratones, hámster, etcétera, distintas cepas. Pueden ser animales que incluyen en lugares experimentales de granja. Hay lugares en Estados Unidos donde se crían los cerdos y el personal que trabaja ahí tiene que estar en condiciones estériles, es decir, todas las mañanas tiene que entrar, bañarse y entrar con ropa como si entrara a un cuarto de cultivo o en una sala de operaciones, y los partos son por cesárea. Bueno, esos animales, a pesar de todos esos cuidados, en esos lugares hay sicuales que estudian y evalúan cómo van a ser los procedimientos y cómo varían momento a momento o mes a mes. Y después los finales, que son los de cautiverio, que son los que están en la naturaleza y que el hombre muchas veces los utiliza, como la llama en ese caso, para poder ser utilizados en las investigaciones. Termino aquí, dudas o dudas a vuestra disposición.